Buenos días para todos. En aras del tiempo, entonces daremos inicio a nuestro seminario del día de hoy, que corresponde a atresia de vías biliares. Quiero hacer hincapié con respecto al enfoque que le vamos a dar. Primeramente, pues me presento. Soy Diana Carolina Aguirre Flores, residente de pediatría de la Universidad de Caldas, y en este momento me encuentro rotando por el servicio de cirugía pediátrica del Hospital San Vicente Fundación. Bueno, entonces retomando, el día de hoy vamos a hacer un enfoque clínico sobre atresia de vías biliares. Hago hincapié que el enfoque va a ser, pues, la idea que tengo es darle obviamente el enfoque clínico, porque posteriormente en una charla se va a tratar, pues, como todo lo referente al abordaje quirúrgico y pues todo lo referente a este tema. Entonces, para iniciar, esta es la agenda que propongo el día de hoy. Primero que todo, para dar un enfoque clínico, pienso que es importante hacer como un breve recuento, un breve hincapié sobre los recuerdos embriológicos y anatómicos con respecto a la vía biliar y al sistema hepatobiliar, y para luego adentrarnos en el tema que nos corresponde, que es el enfoque clínico de atresia de vías biliares, tocando cada uno de los puntos, pues, que les propongo el día de hoy. A lo largo de la charla vamos a encontrar como este bombillito en las diapositivas, y básicamente son como todas esas ideas que me parecen importantes que las vayan teniendo presente para al final hacer como una recopilación de las conclusiones que vamos a tener al final. Entre los objetivos que me propongo, pues hay varios específicos, entre ellos explicar brevemente la embriología y la anatomía con respecto pues al componente hepático, en especial al tracto biliar y sus diferentes componentes. Definir de una forma sistemática la atresia de vías biliares, analizar las diferentes teorías de la fisiopatología en atresia de vías biliares y explicar finalmente un enfoque clínico y diagnóstico de la atresia de vías biliares. Y esto todo pretendo al final es como generar esa justificación de la importancia e impacto de un adecuado enfoque clínico, manejo precoz y diagnóstico en los recién nacidos con atresia de vías biliares. Bueno, entonces para empezar, sabemos pues que muchas de las enfermedades tienen su origen en un defecto en la fase de desarrollo embrionario, y digamos que de ahí depende una disfunción según la parte afectada. El día de hoy nos corresponde hablar de las alteraciones que se presentan en el recién nacido a nivel anatómico del sistema hepatobiliar. Entonces, haciendo un recuerdo embriológico, tenemos que el sistema biliar proviene del divertículo hepático o del esbozo hepático, que es este que estoy señalando acá, que sale del intestino anterior alrededor de la 4ª semana de gestación. Este divertículo o este esbozo hepático se va a dividir en dos componentes principales, el craneal y el caudal. El craneal me va a dar lugar a todos los conductos hepáticos y vía biliar, el caudal al conducto cístico y vesícula biliar, y finalmente el tallo es lo que es la unión de estas dos divisiones anteriores del craneal y el caudal, y que es lo que me va a dar origen al colédoco, que va a crecer, rotar, para luego adquirir su posición como la mayoría de las estructuras embriológicas. Entonces vemos que al principio el sistema hepatobiliar es una masa sólida que posteriormente va a entrar en un proceso de vacuolización para posteriormente tener todo este sistema canalicular del cual vamos a hablar. Importante es que con respecto a la anatomía, en los textos vamos a encontrar, digamos que esta definición, que es la porta hepatis, que es ese lugar de interfaz entre los conductos biliares, tanto intra como extrahepáticos, y que es muy importante en el área quirúrgica, pues porque es la diana para pues el momento de la intervención, que ya vamos a ver pues que es el manejo pues principal y la piedra angular. En cuanto al recuerdo anatómico microscópico, entonces tenemos que a nivel microscópico, el sistema hepatobiliar está formado por los lobulillos hepáticos, que es la figura 2 o la imagen que se encuentra inmediatamente a su derecha, a sus derechas, y esta es la unidad funcional básica. Estos lobulillos están compuestos por
trabéculas, que son la unión de todos los hepatocitos que se conjugan o se fusionan, y estos van a formar a su vez todos los conductos biliares que van a ser parte, que son estos verdecitos, que van a ser parte de estos tabiques separadores. También van a tener sus vénulas y sus arterias, que estas se van a dirigir a la vena central del lobulillo, que es la que estoy señalando, y esta a su vez, esta vena central del lobulillo va a desembocar en las venas hepáticas y vena cava inferior. Ya a grosso modo, el hígado es la víscera pues más grande del cuerpo, se sitúa en el hipocondrio derecho, en su mayor parte en el hipocondrio derecho, pero también se sitúa en el hipocondrio izquierdo, perdón, en el epigastrio, y corresponde más o menos al 2.5% del peso corporal. El hígado, pues digamos con fines prácticos, pues tiene múltiples divisiones, pero entre ellas son dos lóbulos grandes, tanto el derecho como el izquierdo, y hacer hincapié en el hilio hepático, que es el punto de entrada de las arterias hepáticas, tanto derecha como izquierda, que son ramas de la arteria hepática común originada en el tronco celíaco. También lo compone la vena porta, y asimismo es el punto de salida de los conductos hepáticos, ¿cierto? Bueno, con respecto a los conductos biliares o el sistema biliar, tenemos que es un sistema canalicular donde el objetivo principal es el paso de bilis desde el hígado hacia la porción descendente del duodeno. Las ramas más pequeñas que podemos encontrar de este sistema canalicular son los canales biliares, en los cuales los hepatocitos secretan la bilis. Estos conductos empiezan como tal en el parénquima hepático y continúan hasta la formación del conducto hepático izquierdo y derecho. Tanto el derecho como el izquierdo se unen formando el conducto hepático común, que discurre junto a la arteria hepática, y la vena porta formando en sí el hilo hepático, que lo acabamos de ver. Bueno, y en este descenso el conducto hepático se va a unir al conducto cístico, que es el proveniente de la vesícula, formando el conducto biliar común, y finalmente pues forman el colédoco, que se unirá al conducto pancreático para penetrar la porción descendente del duodeno y la papila duodenal mayor. Entonces, ya haciendo este breve recuento por la embriología y por la anatomía, vamos a adentrarnos en el tema que nos compete, que es el enfoque clínico de atresia de vías biliares. Como introducción, pues primero debemos definir que la atresia de vías biliares es una colangiopatía que es congénita, que es poco frecuente y afecta tanto los conductos intra como extrahepáticos, que son los responsables del transporte de la bilis desde el hígado hacia el intestino delgado, como ya lo hemos venido diciendo, y que los recién nacidos con atresia biliar presentan unas características significativas, que son una obstrucción fibroinflamatoria y que es progresiva del árbol biliar. Esto, pues ya lo vamos a ir diciendo durante la charla, es secundario a unas teorías que se manejan, pero digamos que hasta ahora se le atribuye una respuesta inmune exagerada previo a una lesión del conducto biliar, que puede ser iniciada in útero o después del nacimiento, como lo vamos a ver más adelante. Esta inflamación crónica provoca además daños en los colangiocitos, y después del nacimiento, lo que da lugar precisamente a esta fibrosis hepática, a la cirrosis y otras complicaciones crónicas de la enfermedad hepática, como la colangitis y la hipertensión portal. Es importante que recordemos esto: es una entidad donde se reporta una supervivencia sin manejo menor al 10% en los primeros 2 o 3 años de vida, pues según la literatura consultada. Importante, entonces, pese a que es rara, es poco frecuente, es la causa número 1 de trasplante hepático en la edad pediátrica y la primera causa de cirrosis. Además, es la causa más frecuente de colestasis neonatal que requiere manejo quirúrgico. Bueno, hablando ya de números en cuanto a epidemiología, tenemos que entre los datos más recientes, según este estudio del 2021, se demostró que la incidencia varía mucho
a nivel mundial y eso pues depende, como ya lo sabemos, de la notificación. Entonces estaba desde aproximadamente 1 por cada 5.000 nacidos en Taiwán hasta 1 por cada 20.000 en Europa, Canadá y otras regiones de Estados Unidos. Y la tasa más alta reportada es en la Polinesia Francesa, que equivale a 1 por cada 3.500 nacidos. Los datos, como lo vemos en el gráfico, con respecto a Occidente todavía pues estamos un poco quedados, en especial algunas regiones de Estados Unidos o países en vía de desarrollo, datos muy escasos haciendo hincapié en Centroamérica y Suramérica. Datos propios, pues digamos que no tenemos, por decir que son inexistentes. En la literatura encontré varios reportes aislados de casos y encontré este estudio de una corte de 21 casos de colestasis neonatal que fue publicado en el 2015 en Cartagena, pues se realizó en un hospital de Cartagena, pero pues digamos que el propósito de este reporte de casos en ningún momento entre los propósitos y objetivos se planteó pues establecer una estadística en cuanto a incidencia o prevalencia de la entidad. Sin embargo, pues me pareció valioso traerlo porque digamos que el propósito fue identificar las principales características o hacer pues como una caracterización sociodemográfica con respecto a las características clínicas y etiológicas de los pacientes, de esta corte de 21 pacientes con diagnóstico de colestasis neonatal en el hospital donde se realizó, que es el Infantil Napoleón Franco de la ciudad de Cartagena, Colombia. Entonces, en la tabla 1 que les presento, se reportan los 21 pacientes que se reportaron pues en esta corte con diagnóstico de colestasis neonatal entre 0 y 3 meses de edad, con una bilirrubina mayor directa, con mayor de 2 miligramos de decilitro, y estos pacientes requirieron o estuvieron en sala de hospitalización durante el periodo comprendido, o los ingresos se dieron desde el 2010 hasta el 2013. Los parámetros que se evaluaron o las variables a tener en cuenta son edad, sexo, manifestaciones clínicas, entre otras. Y con respecto a esta caracterización se obtuvo que la incidencia es similar tanto para hombres como para mujeres, que el 76% de estos 21 pacientes fueron nacimientos a término, los pretérminos equivalían al 24% del grosso de la muestra, y las principales manifestaciones, la ictericia y la hepatomegalia, y que la edad de presentación más o menos en promedio era el primer mes de vida, con un promedio total de aparición de los síntomas clínicos de 36.6, más o menos 24 días, que básicamente es, digamos, que los datos que se encuentran originalmente pues, en la literatura mundial. Vuelvo a decir que el objetivo principal de este reporte pues no era establecer la incidencia de la colestasis o de la colestasis a nivel pues de Colombia. Sin embargo, digamos que se reporta que los datos obtenidos de este estudio concuerdan con la estimación pues a nivel global. Sin embargo, vemos que es un rango muy amplio expresado por cada 100.000 nacidos vivos entre 5 a 32. Pero pues digamos que si se notificara, pues probablemente no se vería pues como una diferencia pues muy amplia en cuanto a las estadísticas a nivel mundial. Entonces, ya para hablar en los avances de la fisiopatología, tenemos que la literatura nos menciona estas 5 teorías que son las principales. La primera es la ambiental o mediada por toxinas. La segunda es una disposición fetal o prenatal, que es la misma predisposición genética. La tercera es un defecto en la morfogénesis del árbol biliar. La cuarta mediada por virus o infecciosa, y la autoinmune. Entonces, vamos a ir hablando de cada una de ellas con respecto pues a lo que encontré en la evidencia. Entonces, en cuanto a lo ambiental, en realidad existen pocos ejemplos que indiquen que los factores ambientales pueden conducir al desarrollo de atresia de vías biliares, pero el trabajo más extenso para identificar la causa ambiental de esta atresia se describe en este estudio que les traigo el día de hoy, que fue publicado en 1990. Se realizó o se obtuvo gracias a que corderos y terneros, ovinos y bovinos en Australia,
desarrollaron 2 brotes de ictericia y obstrucción del conducto biliar. En el segundo brote fue que comenzaron los estudios porque perdieron aproximadamente 300 corderos y 9 terneros mestizos, y como características que compartían estos bovinos y estos ovinos importantes fueron que que se evidenció que estos no tuvieron un adecuado desarrollo del sistema hepatobiliar, que desarrollaron antes de la muerte un patrón ictérico y que se reportaba diarrea blanca en todos estos animales, que correspondería pues a la colia, y murieron de primeras 4 semanas posteriores al nacimiento. Entonces, ¿qué encontraron aparte de esto? Que todos por epidemiología geográfica estuvieron expuestos a una especie de plantas que es la disfania, que se encontraban en las pasturas donde pues ellos se alimentaban. ¿Qué pasó? Que se obtuvieron extractos químicos purificados de esta planta de la disfania, obteniendo fitosterol. Se purificó y se llegó a la molécula, pues, o a la principal teoría ambiental, que es la biliatrazona, a la cual se le atribuye la causa de destrucción selectiva de los conductos biliares extrahepáticos, y esto se puede reproducir en los modelos animales que quizás han ayudado más para este tipo de teoría, que son las larvas de pez cebra, de una manera dependiente de la dosis y al tiempo. Además, esto también se reprodujo en cultivos de colangiocitos expuestos donde se exponen a la biliatrazona, que indujo oclusión del lumen y pérdida de la polaridad celular. Ya en 1990 pasamos a este otro estudio publicado en el 2014, que reproduce pues exactamente los mismos hallazgos publicados en el 90 con los mismos cebras expuestos al fitosterol y pues en sí a la biliatrazona, que destruyó selectivamente los conductos biliares extrahepáticos. En cuanto a la asociación con respecto a la estacionalidad, que equivale también a una de las teorías ambientales, tenemos esta revisión publicada en el 2013, donde se incluyeron aproximadamente 40 estudios tras la revisión de más de 3.000 referencias, donde solo 11 de los 40 estudios analizados, es decir, el 27%, investigaron las variaciones estacionales en la incidencia. Pero solo de estos 11, solo 2 encontraron variaciones estacionales significativas, y dependía según de la zona geográfica de Estados Unidos. En el sur de Estados Unidos encontraron que entre agosto y octubre era la mayor incidencia, y de diciembre a marzo en el suroeste. Y mientras que los otros artículos no encontraron dicha variación estacional, por lo tanto, pues digamos que no es una teoría pues de las más fuertes a la cual nos podamos pues como justificar pues como su causa. Tenemos, para finalizar la teoría ambiental, tenemos este otro estudio holandés que es reciente, fue publicado en el 2021, donde se observó una correlación débil pero significativa entre la incidencia de la infección materna en el momento de la concepción o durante la gestación. Me pareció bonito porque fue, digamos que, de los únicos estudios que encontré que incluía Clamidia trachomatis, porque como lo vamos a ver a lo largo de la charla, los más estudiados hasta el momento han sido los virus, y la relación entonces de la clamidia y el desarrollo posterior de atresia de vías biliares. Entonces se incluyeron aproximadamente 262 pacientes con atresia biliar aislada y 49 con atresia biliar sindromática, nacidos entre 1987 y el 2018, y se encontró la incidencia de atresia biliar aislada se correlacionó con el número de infecciones confirmadas por clamidia con una P estadísticamente significativa, y adicionalmente se encontró también estadísticamente significativo el adenovirus. Bueno, en cuanto a la teoría de la disposición fetal, también pues nos referimos a la teoría genética. Ha venido pues en los últimos años con grandes avances debido a las técnicas de
de genotipado y secuenciación de alto rendimiento, que ha dado pues como resultado el descubrimiento cada vez mayor de factores genéticos que se le pueden atribuir a la atresia de vías biliares, como lo hemos representado en la tabla número 1, que está a sus derechas. Pues ya tenemos bastantes genes que se relacionan con atresia de vías biliares y, sin embargo, hasta lo que se lleva pues en los estudios, esta predisposición genética se sustenta en un patrón de herencia bastante complejo que no sigue, digamos que el patrón mendeliano. La imagen de la izquierda me parece muy bonita porque les he venido hablando que la mayoría de modelos animales está incluido el pez cebra, y esta es una fotografía precisamente del pez cebra, que ha sido pues uno de los principales modelos por sus facultades translúcidas que han permitido la observación directa de la atresia de vía biliar. Desafortunadamente no encontré una imagen como tal del pez cebra con la atresia de vías biliares. Esta es la marcación en verde, son neuronas sensoriales, pero para que se lleven una idea de cómo se han hecho pues como estos estudios y cómo se ha llegado a la conclusión de estas teorías. Bueno, con respecto a la teoría del defecto de la morfogénesis del árbol biliar, en la imagen de acá de la derecha, observamos la placa ductal, que es esta que estoy señalando. Esta placa ductal está rodeada de capa de células, pues de células que rodean la vena porta y se van ramificando en una manga cilíndrica, y su falta de remodelación es lo que hace o lo que resulta en la persistencia de los conductos biliares embrionarios, que es básicamente como la base y la sustentación para esta teoría. En cuanto a la mediada por virus, tenemos que esta teoría fue escrita desde el 74 por el pediatra estadounidense Benjamin Lawton, quien propuso que una infección viral perinatal podría ser uno de los orígenes de la atresia biliar. Sin embargo, en el momento en la que el pediatra pues o el doctor expone esta teoría, no fue demasiado específico en el pronunciamiento y también propuso lo mismo para otras patologías como quiste del colédoco y hepatitis neonatal. Sin embargo, a lo largo pues, de la historia se han venido estudiando las principales causas víricas y las más representativas, que son el citomegalovirus, el rotavirus y el reovirus. Sin embargo, pues sabemos que hay muchos otros agentes hepatotropos que tienen como diana los colangiocitos y crearían un ambiente propicio para la destrucción progresiva de la vía biliar. Entonces, con respecto a esta teoría, vamos a ir como de lo anterior a lo más reciente que encontré, que soportan esta teoría mediada por virus. Tenemos este estudio publicado en el 2015, es un estudio prospectivo en un solo centro y se realizó en 210 lactantes con atresia de vía biliar que había sido ya confirmada por histopatología. Se llevó a cabo de enero del 2004 a diciembre del 2011. De estos 210 pacientes, el 9% eran positivos para citomegalovirus. Recordemos que se expresa con una IgM positiva en el momento de la presentación. Y este 9% se comparó con el restante de los pacientes, que equivalían a 111 pacientes en los que la IgM para citomegalovirus era negativa, que equivaldría al grupo control. En cuanto a las características, esto se comparó en cuanto a las características clínicas y bioquímicas en el momento de la presentación, y después, como los desenlaces que se obtuvo después de la portoenterostomía de Kasai, que pues es el manejo quirúrgico de elección, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué se encontró? Que los pacientes con atresia de vía biliar con IgM positiva eran mayores al momento de la portoenterostomía, es decir, que su diagnóstico, entre comillas, fue más tardío, con un promedio de 60 a 80 días, frente a 44 y 75 días de los pacientes con una IgM negativa para citomegalovirus, con una P estadísticamente significativa. Además, presentaban una mayor ictericia aquellos positivos para citomegalovirus, niveles más altos de AST, y un índice de relación aspartato-aminotransferasa plaquetas de 1.1 frente a 0.63 de aquellos que no se había encontrado IgM para citomegalovirus, es decir, citomegalovirus negativo. Aparte de sus hallazgos, hablando pues de histología, la atresia de vía biliar
con pacientes positivos para citomegalovirus se observó un mayor grado de inflamación y de fibrosis, mientras que la atresia biliar aislada con citomegalovirus negativo tuvo un mayor grado de colestasis lobular. Tenemos este otro estudio que es un metaanálisis que fue publicado pues más recientemente ahora en el 2021, donde se incluyeron un total de 9 estudios, que en total la N o la muestra fue de 784 pacientes, en donde se observó que los pacientes con atresia de vía biliar con citomegalovirus positivo mostraron una eliminación de ictericia significativamente menor. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes que se les había documentado una IgM positiva para citomegalovirus tardan más en resolver o aclarar la ictericia, lo que me va a configurar pues un mal pronóstico para la supervivencia del hígado nativo, porque vamos a ver que entre los pronósticos encontramos esa depuración o esa normalización de la hiperbilirrubinemia. Con respecto a la teoría autoinmune, entonces hasta ahora los estudios relacionan una respuesta inmunitaria amplificada por aumento de toda la cascada inflamatoria, en especial por las interleuquina 8 y 18 en comparación con la población general, y generando así una respuesta exagerada de los linfocitos T. Entonces, todo esto sigue siendo pues un área de investigación activa, pero digamos que la reacción inmune descrita hasta el momento es la que observamos acá en la imagen. Entonces, ¿qué sería la siguiente? Hay una agresión viralotóxica del epitelio, como lo estoy señalando, del epitelio biliar. Esto va a hacer que se expresen nuevos antígenos en la superficie epitelial del conducto biliar. Estos nuevos antígenos son presentados por macrófagos y linfocitos T virgen y posteriormente se va a organizar una respuesta inmune más amplia, teniendo en cuenta que las células T citotóxicas y las citoquinas proinflamatorias, entonces finalmente lo que me van a generar es que dañan, cicatrizan y en última instancia obliteran el conducto biliar. Hasta el momento, pues, lo que llevamos descrito, ¿cierto?, de estas 5 teorías, a ninguna de estas teorías ha sido validada como única y en resumen sabemos que hacen parte de las bases de la enfermedad. Sin embargo, se sigue reconociendo como etiología de la atresia biliar multicausal. Entonces, como lo explica bien en la gráfica, tenemos el niño con diagnóstico de atresia biliar, donde van a participar tanto respuesta o cascada inflamatoria, que es respuesta inmune amplificada, factores genéticos o vías genéticas que predisponen. También vamos a observar disregulación o enfermedades metabólicas relacionadas, disfunción ciliar, que es una también de los componentes que se menciona, precisamente relacionado al cartagener por el situs inversus, entre otras. Entonces, seguimos en que la etiología es multicausal, teniendo en cuenta las 5 teorías pues, principales ya explicadas. En cuanto a la clasificación, entonces, para tener en cuenta, anteriormente la clasificación era como corregible y no corregible, pero esta clasificación entró en desuso, teniendo en cuenta que es la principal causa pues, de colestasis neonatal que requiere sí o sí manejo quirúrgico, pues porque ya vimos los estimativos en sobrevida en los primeros 2 y 3 años, ¿cierto? Ahora se puede clasificar según la clínica y según la morfología. Entonces, en la clínica se incluyen la sindromática, la quística, por infecciosa por citomegalovirus y la aislada. Entonces, en cuanto a la clasificación clínica, podemos separar la atresia de vías biliares en estas categorías ya mencionadas. Entonces empezamos con la forma sindromática o asociada a otras malformaciones, que se da aproximadamente en el 10% de los pacientes. Es mucho más común en niñas, es la menos habitual en China, con 0.5 a 6% de los casos se le atribuyen factores genéticos y ambientales, y aquí en esta forma sindromática tenemos el BASM, que son alteraciones en la lateralidad, malformaciones esplénicas. También se puede incluir el síndrome de ojo de gato, que es una aneuploidía del cromosoma 22, y otras malformaciones más variadas, entre las que podemos incluir atresia de esófago, yeyunal, con o sin defectos de lateralidad. Tenemos
Entonces la forma quística, que es la segunda pues, presentación, va a ir, corresponde al menos del 5% de los casos, es más frecuente en niñas, y básicamente es que se reemplaza el conducto hepático principal por un quiste. El diagnóstico diferencial en sí es el quiste del colédoco. Este último, es decir, el quiste del colédoco, se va a diferenciar porque contiene alguna conexión con los conductos biliares intrahepáticos, es decir, que no se pierde como esa comunicación, y es la que mejor pronóstico clínico tiene. La asociada a citomegalovirus, que se presenta en menos del 5%, obviamente debe haber una IgM positiva para citomegalovirus, presumible durante el periodo perinatal o simplemente seroconversión durante el periodo prenatal. Y la aislada, la atresia de vías biliares aisladas, que pues es la más frecuente, que corresponde al 85% de la presentación, tiene una presentación variada, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, y en cuanto al debut y en cuanto al grado de inflamación o la gravedad de la misma. Entonces, estas 4 clasificaciones con fines prácticos se pueden agrupar en 2 clasificaciones principales. En la atresia biliar, en la atresia de vía biliar prenatal, fetal o embrionaria, que es la menos común, que se presenta en el 15% de los casos, donde el origen es claramente prenatal con una predominancia femenina. Y la atresia de vía biliar postnatal, perinatal o adquirida, que es la mayoría de los casos, que se da pues en el 85% de los casos. En cuanto a la clasificación morfológica, pues hay varias clasificaciones, está la francesa, pero digamos que la modificada de Kasai, pero digamos que la que les traigo, o la más clásica de todas, es esta que están viendo en pantalla, que es la clasificación de Kasai, que fue realizada pues por uno de los principales ponentes investigadores de la condición, que es un cirujano japonés de Sendai, quien describió inicialmente la técnica quirúrgica y es la más reconocida y pues digamos que conocida a nivel mundial y es aceptada por la Asociación Japonesa de Cirujanos Pediátricos. Entonces tenemos 4 clasificaciones. Tenemos inicialmente, quiero que digamos, se enfaticen acá en los cordoncitos rojos, que es como el lugar comprometido de la vía biliar. Entonces tenemos el Kasai tipo 1, que es la obliteración del canal o del conducto biliar común, que sería este. La tipo 2, que se puede dividir en A y en B. En A es la obliteración del conducto hepático común, como lo vemos en la gráfica. La tipo B es la obliteración del conducto biliar común con el conducto hepático, también compromete el conducto cístico, sin anomalías en la vesícula biliar. Y la tipo 3 es la obliteración del conducto biliar común, del conducto hepático, del conducto cístico, sin conductos anastomosables en el porta hepático. Lastimosamente es la de peor pronóstico y lastimosamente es la variedad más común. Del 75 al 90% de los casos son tipo 3. Por eso, de alguna u otra forma, la cirugía o el procedimiento de Kasai lo que va a permitir es una edad como más tardía, no, pero sí que el niño esté un poco más grande porque en realidad pues la mayoría van a requerir trasplante hepático. Entre entonces las características clínicas, el enfoque clínico, tenemos 2 formas de presentación, la sindromática y la postnatal. Debemos tener en cuenta que en esta oportunidad nos vamos a centrar en la atresia biliar, en la atresia de vía biliar aislada o postnatal, teniendo en cuenta que la gran diferencia con respecto a la sindromática es su tipo de presentación, que es un poco más dramática, su evolución es más rápida y puede haber una sospecha clínica teniendo en cuenta las otras malformaciones o pues, con las que nazca el niño, ¿cierto? Entonces, con respecto a la atresia de vía biliar aislada, entonces tenemos que el cuadro de presentación clínico, pues es postnatal, es un niño sin antecedentes gestacionales de interés, que al nacimiento luce sano, ¿cierto? Tiene un adecuado peso al nacer, pero que más o menos el punto cúspide es hacia las 2 semanas de vida, presenta ictericia o la ha presentado antes y que esta ictericia va mayor a 2 semanas. Nunca debe considerar una ictericia como fisiológica si persiste por más de 2 semanas, que es como un signo pues como de alarma. Asociado a esto vamos a tener
descripción por las madres o los cuidadores de hipoacolia o acolia. Inclusive en algunos de los casos las deposiciones son acólicas desde el nacimiento, pero como las deposiciones varían tanto y más en los recién nacidos, pues es importante contar con herramientas que se dispongan para realizar una valoración más como objetiva. También tenemos como otro síntoma la coluria, y obviamente pues enfocados desde una buena anamnesis e historia clínica. En la exploración abdominal, la hepatomegalia constituye uno de los signos más frecuentes, inclusive puede ser precoz y no se necesita pues como tal una patología ya crónica instaurada. Y en el caso de la poliesplenia también es esperable, que vaya acompañado de esplenomegalia, lo que configuraría una atresia de vías biliares sindromática. En cambio, pues en comparación con la aislada, su evolución pues es un poco más crónica y larga. Otras malformaciones que podemos ver en cuanto a la sindromática puede ser el situs inverso, las cardiopatías y las anomalías del tracto gastrointestinal, como lo he venido mencionando. En cuanto entonces a las características clínicas, como ya lo he mencionado, uno de los síntomas clínicos clásicos más comunes es la colia. Sin embargo, pues como les venía diciendo, pasan desapercibidas porque las describen como pálidas, pero no blancas, y además pues el color pues varía durante el diario del recién nacido. Por eso se han creado pues estas nuevas herramientas que son las que aparecen en pantalla, que son visuales y pueden ayudar a los padres y cuidadores a distinguir entre las heces normales versus las acólicas, y por eso se han desarrollado estas tarjetas colorimétricas de tarjeta pues de color de heces, que están disponibles en diferentes aplicaciones, tanto para iPhone como para Android, o simplemente pues una adecuada impresión, digamos que a color. Estas ayudas diagnósticos para los padres, como estas tarjetas, han sido ya validadas en países con mayor incidencia de esta condición, y de hecho son usadas en el Oriente desde el 2011 y son aplicadas a todos los recién nacidos. Digamos que con el plan de egreso van incluidas pues como las tarjetas colorimétricas, y hoy les traigo entonces este estudio, que es una corte de 19 años publicado en el 2015, donde se examinaron más de 300.000 recién nacidos vivos, es donde se utilizaron estas tarjetas colorimétricas, y esos 313.000 recién nacidos vivos se lograron diagnosticar 34 pacientes con atresia de vías biliares gracias pues a la utilización de estas herramientas. Entonces este estudio es lo que permitió atribuirle una sensibilidad del 76% con una especificidad del 99% a estas tarjetas, logrando la disminución o una edad promedio para el procedimiento quirúrgico de 59.7 días. Estos datos analizados arrojan una probabilidad de supervivencia del hígado nativo a los 5 años del 87%, a los 10 años del 76% y a los 15 años del 48%, que equivaldría pues a los datos que actualmente maneja la literatura. Entonces acá importante, alerta, ¿cierto? Para llevar a casa todo lactante alimentado con fórmula que presente ictericia después de las 2 semanas de edad debe ser evaluado para, se le debe aplicar el algoritmo diagnóstico para colestasis mediante la medición de bilirrubina séricas total y conjugada, especialmente pues esta conjugada directa, y hacer hincapié que deben ser séricas, pues el bilicheck hasta ahora ha sido efectivo en otro tipo pues de ictericias que muy comunes en pediatría, como por lactancia, por incompatibilidad de grupo, y que el nivel máximo de umbral de media del bilicheck se recomienda utilizar para aquellas hiperbilirrubinemias menor a 15 miligramos de decilitro. Entonces, hacer hincapié que deben ser séricas. Pero si estos bebés son son amamantados y que lucen bien, que no tienen ningún signo de alarma, recordemos que hay una por lactancia materna, entonces por eso se les va a dar un poco más de chance hasta la 3ª semana de edad. Sin embargo, si persiste con niveles de ictericia, si persiste con signos clínicos de ictericia o niveles de hiperbilirrubinemia, se debe someter a una nueva evaluación sérica de bilirrubina total y conjugada y aplicar el algoritmo pues, de colestasis neonatal, que es lo que recomienda las guías del 2017.
En cuanto al enfoque diagnóstico, entonces siempre, pues obviamente está la sospecha clínica con una adecuada historia clínica, una evolución de los síntomas y aparición de los signos sugestivos de la condición. Los estudios incluyen estudios de laboratorio, imágenes e histopatológicos y son importantes en conjunto para evaluar pues, la permeabilidad del conducto biliar y recordar que un diagnóstico y abordaje quirúrgico temprano es lo que en realidad ha tenido impacto en los desenlaces con un punto de corte de 90 días para la realización del procedimiento. Si es entre menor sea, pues mucho mejor. En cuanto a las pruebas de laboratorio, tenemos pruebas de laboratorio inclusive disponibles en primer nivel. Nos van, aparte de ayudar al diagnóstico, nos pueden ayudar a definir la etiología y además la gravedad de la condición o enfermedad hepática. Entonces, entre los laboratorios iniciales se incluyen la medición de bilirrubinas, tener en cuenta que anteriormente se manejaba corte de bilirrubina directa mayor a 2 miligramos decilitro o nos decía que también el 20% con respecto a la total, pero tener en cuenta que digamos que las últimas guías recomiendan que se baje este umbral con una bilirrubina directa significativa mayor de 1 miligramo decilitro o expresada en micromoles serían 17 micromoles por litro. Se debe tener en cuenta también la medición de las aminotransferasas y en especial se debe tener en cuenta que se me fue, la AST es una enzima que se puede presentar en los glóbulos rojos y en los miocitos y entonces no es como tan poco fiable y debe ir acompañada de aumento tanto de la ALT como de las bilirrubinas para poder expresarlo, digamos, clínicamente significativo. Por eso es importante tener el perfil completo. Ha venido también en uso la relación de la gamma-glutamiltransferidasa versus la AST, que como pronóstico es mayor a 2, como mal pronóstico, y la fosfatasa alcalina se debe tener en cuenta que varía mucho durante el crecimiento, por eso estos resultados se deben tener o se deben analizar con respecto a las desviaciones estándar que disponemos pues en pediatría según la edad en la que se analiza este resultado. La gamma-glutamiltransferidasa al punto de corte en la literatura es mayor a 300 unidades internacionales por litro y es típicamente mayor en neonatos, pero recordar que puede estar normal o baja en caso de colestasis intrahepática familiar progresiva. Otros paraclínicos son coagulograma como TP que debe incluir el INR, glucosa o albúmina y como vamos a ver inicialmente están normales y para que haya una alteración de los mismos pues es una instauración rápida y rápidamente pues progresiva o ya debe haber un daño pues estructural y funcional. Tener en cuenta que siempre se debe descartar, cuando estamos en el enfoque clínico, siempre se debe descartar otras causas de hiperbilirrubinemia. Tenemos disponible el tamizaje neonatal que cada vez se está aplicando con mayor frecuencia, donde se descarta o donde permite descartar hipotiroidismo, galactosemia, tirosinemia y fibrosis quística, que está pues obviamente avalado según la resolución de Colombia y se aplica pues en los bebés que nacen en mayores centros de complejidad. Entonces siempre revisarlo. Entre lo nuevo que se ha venido estudiando, tenemos estos biomarcadores, ¿cierto? Que son otros laboratorios adicionales que podríamos tener en cuenta. Tenemos este estudio publicado en el 2020, donde se incluyeron 60 lactantes con colestasis que se dividieron en dos grupos, uno con atresia de vías biliares y otro sin atresia. Además, estuvieron comparados con un grupo control de aproximadamente 30 lactantes sanos y se analizaron todos estos lactantes para determinar las características clínicas y bioquímicas y se encontró, también se analizaron los perfiles histopatológicos y el nivel sérico de esta interleuquina 33 como marcador y se destacan los resultados que el nivel sérico de interleuquina 33 en el grupo de atresia de vías biliares, la media fue aproximadamente de 48, fue significativamente más alto que el grupo sin atresia de vías biliares
con un comparativo de 17 picogramos mililitro, y ambos fueron inclusive más altos que los del grupo control. Además, se analizó la correlación de la interleuquina 33 con los niveles de aspartato aminotransferasa, pues de las transaminasas, de las bilirrubinas total y directa, y el estadio de fibrosis en el grupo de atresia de vías biliares, lo cual pues fue positivo. Entonces, digamos que se establecen puntos de cortes para esta interleuquina 33 sérica de 20 picogramos mililitros, que puede ser de utilidad para detectar la atresia de vías biliares con una especificidad en este estudio del 95% y una sensibilidad del 96%. Entonces, pues tenemos que como biomarcador la interleuquina 33 puede tener un papel diagnóstico en la atresia de vías biliares, pero pues todavía faltan estudios. Otro biomarcador que se ha estado estudiando es la medición de metaloproteinasa 7. Este otro estudio publicado en 24, este estudio es prospectivo y se explica pues mediante esta gráfica. Se incluyeron aproximadamente 399 lactantes, donde se enfocó pues en las mediciones de esta metaloproteinasa 7, encontrando niveles mucho más altos en los casos de atresias biliares, en contraste con otros tipos de alteraciones pues que me producen colestasis neonatal. Inclusive se menciona en este estudio que los valores estadísticos y el área bajo la curva inclusive es superior, contrastados con las pruebas usadas rutinariamente, como vemos pues acá en la imagen pues en el extremo derecho de la imagen. Bueno, en cuanto a los algoritmos, pues hay infinidad de algoritmos con respecto al enfoque pues diagnóstico, clínico y diagnóstico. Entonces, este algoritmo tiene en cuenta los hallazgos clínicos y enfoques diagnósticos que nos propone la Academia Española de Pediatría, específicamente en atención primaria, publicado en el 2023, y nos recomienda este algoritmo pues, diagnóstico para descartar, para destacar. Entonces nos vamos a centrar en todo este extremo derecho. Básicamente, todo niño con hiperbilirrubinemia directa menor de 3 meses debe ser hospitalizado con el fin de descartar atresia de vías biliares o la causa pues etiológica de su colestasis, ¿cierto? Siempre vemos que se incluye la colia como uno de los marcadores principales que inmediatamente nos lleva a descartar atresia de vías biliares. Entonces, digamos que en atención primaria lo que se destaca es que, entre comillas, se necesita poco para tener por lo menos una sospecha diagnóstica y poder tener herramientas pues para poder remitir, ¿cierto? Bueno, tenemos este segundo algoritmo que propone el Grupo de Trabajo de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición, publicado en el 2022. Que básicamente lo que es un poco más concreto, y lo que se recomienda medir son bilirrubinas séricas total y directa con el punto de corte que hemos venido hablando, mayor a 1 miligramo por decilitro, siempre que sean mayores, acompañadas de deposiciones alcohólicas. Siempre se debe descartar atresia de vías biliar, déficit de alfa-1 antitripsina y fibrosis quística, y si tiene la hiperbilirrubinemia, pero las deposiciones son normocoloreadas o normales, siempre y cuando se tenga en cuenta pues la valoración objetiva de las mismas, pues ya me voy por el algoritmo como la medición de gamma-glutamiltransferasa y la etiología pues orientada al caso específico que estemos buscando. Y tenemos este tercer algoritmo diagnóstico que fue recientemente publicado por la Academia Americana de Pediatría en febrero de este año, donde nos propone 3 pasos claves. El tercero tiene A y B para llegar al diagnóstico. Entonces, siempre tener en cuenta que por reglamento un recién nacido debe ser valorado mínimo en las primeras 2 semanas, máximo en las primeras posterior a su nacimiento. En Colombia lo tenemos por resolución. Y el paso 1 es preguntarse siempre si hay algún grado de ictericia, escleras ictéricas o mucocutánea. Si el paso 2 es siempre preguntar cómo están las heces, si grises o blancas, por inspección, idealmente por tarjeta colorimétrica. El paso 3A es que si cuenta o no con niveles de bilirrubina directa o conjugada disponibles. Y el paso 3
si cuenta con estas bilirrubinas, si está por el rango, por encima del rango referencial con respecto al laboratorio. Entonces, si respondemos no a estas tres preguntas iniciales, el niño se puede monitorizar y no hacen falta más estudios, pero si alguna de estas es respuesta positiva, siempre se debe hacer mediciones de bilirrubinas 48, en las primeras 48 horas, o si tiene ya medias o bilirrubinas séricas de referencia, se deben volver a medir en las siguientes 48 horas. Y dependiendo de eso, pues voy a algoritmo diagnóstico, la remisión a un nivel de mayor complejidad. Bueno, en cuanto al diagnóstico o enfoque diagnóstico por imagen, entonces siempre digamos que lo más asequible en todos los centros de salud es que se inicia por una ecografía abdominal, teniendo en cuenta que es una imagen fácil, es no invasiva y me permite evaluar las lesiones obstructivas visibles del árbol biliar o la identificación de diferentes quistes de colédoco, y para evaluar signos de enfermedad hepática avanzada o anomalías vasculares y o esplénicas. Entre los parámetros ecográficos más utilizados son el signo del cordón triangular, que es un aumento de la congenicidad en el hilo hepático, espesor mayor a 40 milímetros de la pared anterior de la vena porta. También evaluamos la morfología normal de la vesícula biliar o la falta de contracción de la misma, la no visualización del conducto biliar común, y el diámetro con respecto de la arteria hepática proximal y su relación con el diámetro de la vena porta, que es mayor a 1.5 milímetros. Una vesícula biliar pequeña o indetectable, que es menor de 19 milímetros, o heterotaxia abdominal, que es como el cecitus inversus, acompañada de poliesplenia, asplenia o vena porta preduodenal, que aumentan la probabilidad de atresias biliares. Entonces, acá en la imagen tenemos un lactante con atresia, pues es como esquemáticamente lo que se va a observar, un lactante con atresia de vías biliares, un corte transversal de hígado, y se visualiza el aumento generalizado de la ecogenicidad del parénquima hepático. Se visualiza la vesícula biliar pequeña y colapsada, que equivale a las flechas, esta que vemos acá, y el cordón triangular del que les hablé inicialmente, que son las puntas de las flechas. Como otra imagen, nos hablan de otras imágenes disponibles de la gamografía hepatobiliar, que se ha utilizado para confirmar la permeabilidad del tracto biliar, pero puede estar limitada por su baja especificidad, que puede ir del 68 al 72%. Sin embargo, puede tener un resultado no diagnóstico cuando el flujo biliar está limitado, como resultado de una amplia variedad de etiologías, por ejemplo, escasez de conductos biliares o interlobulares, hepatitis neonatal idiopática, bajo peso al nacer, aquellos pacientes con NPT que pueden tener pues esas exploraciones no excretoras. Y los hallazgos característicos de la gamografía son estos. Entonces, en la imagen vemos una gamografía hepatobiliar normal. Capta inicialmente en el hígado, posteriormente se ve el transporte de bilis o de ácidos biliares a la porción duodenal, en contraste con una gamografía anormal que solamente capta el parénquima, pero no se ve ningún tipo de transporte de los ácidos biliares. Entre otras imágenes está la colangioresonancia. Esta colangioresonancia es una modalidad pues no invasiva, está bien establecida para evaluar el sistema biliar. Permite evaluar las ramas del primer orden de los conductos biliares intrahepáticos, los conductos biliares extrahepáticos y la vesícula. Sin embargo, tiene una especificidad muy baja de 36% con una sensibilidad del 99%. Entre las desventajas del estudio tenemos costos y requerimiento de sedación. Entonces, entre las imágenes podemos encontrar que esta es una imagen de colangioresonancia completamente normal, donde se identifica vesícula biliar con sus respectivos árbol biliar, versus una donde solo tenemos la vesícula biliar y no se observan ninguno pues, de sus ramificaciones, conductos biliares. Otro de los estudios tenemos la CEPRE, que ha demostrado ser eficaz con altos valores predictivos positivos y negativos
para la atresia de vías biliares con con una sensibilidad hasta del 100% y una especificidad del 94%. Sin embargo, requiere pues un endoscopista experimentado y equipos endoscópicos infantiles, en este caso la mayoría pues neonatales, que no están disponibles en muchos de los centros, aparte pues de la anestesia general. Y no se ha demostrado pues superioridad de la CEPRA en comparación con otros estudios o con la colangiografía intraoperatoria. También mencionan la colecistocolangiografía transhepática percutánea, que se utiliza para excluir como exclusión de atresia de vías biliares. Eh, Excluye eficazmente la atresia de vías biliares con una tasa de laparotomía negativa más baja, pero puede pasar por alto las obstrucciones proximales y pues en realidad es invasiva e innecesaria pues hasta el momento, ¿cierto? Tenemos este artículo publicado en el 2023, donde lo quise traer porque se compara, digamos que uno de los estudios por imagen que les mencioné, que es la gamografía patobiliar, versus la exploración quirúrgica para la evaluación diagnóstica del lactante con sospecha de atresia de vías biliares. Entonces, se sospechó atresia de vías biliares en 234 lactantes. A estos 234 lactantes se identificó atresia de vías biliares solo en el 17% con gamografía biliar versus un 72% con, que se sometieron a exploración quirúrgica sin gamografía patobiliar. Entonces, el tiempo transcurrido desde la presentación de ictericia hasta la portoenterostomía de Kasai para los pacientes con atresia biliar fue 2.1 veces más largo si se obtuvo una gamografía patobiliar. En otras palabras, básicamente lo que me va a hacer esta gamografía patobiliar es retrasar el diagnóstico y por ende retrasar el procedimiento o intervención de Kasai, que en cierta medida es lo que me va a impactar en el pronóstico y desenlace de este paciente. Importante entonces el uso de todas estas herramientas que les he venido mencionando, a excepción de la ecografía, tienen un papel limitado en la orientación general hacia el diagnóstico actual de la atresia de vías biliares. En cuanto a la histopatología, entonces la biopsia hepática con sus diferentes abordajes, percutánea, laparoscópica o abierta, sigue siendo la piedra angular del estudio diagnóstico de los lactantes con ictericia o patrón colestásico, ya que la interpretación pues, por parte del patólogo proporcionará el diagnóstico correcto en el 90 al 95% de los casos. Y además, pues existe un sistema estandarizado para informar las biopsias con este tipo de impresión diagnóstica que se acepta pues por las diferentes sociedades de radiología para intentar ser como más precisos en el momento del diagnóstico. Entonces, las características histológicas clásicas de la obstrucción biliar, tenemos proliferación de conductos biliares, tapones biliares, fibrosis portal o perilobuliar y edema, y transformación de las células gigantes que se pueden observar hasta en el 20 o el 50, casi la mitad de los pacientes con atresia de vías biliares. Pero hay una particularidad y es que hay una preservación lobulillar hepática básica. Entonces acá tenemos en estas imágenes, en la imagen A, estas imágenes se van amplificando. En la imagen A tenemos una tensión de hematoxilina y eosina de un lactante de 3 meses con atresia de vías biliares que resalta la fibrosis peribiliar, la proliferación de los conductos y los tapones. Se ve mucho más amplificada en la imagen B, que es claramente los tapones de los conductos biliares y los colangiolos dañados. Ya en la C es una biopsia hepática de un lactante de 3 semanas que resalta la fibrosis, que son como todas estas trabéculas o estos tabiques que se resaltan, que hacen que se vea de una forma desordenada y con un infiltrado inflamatorio disperso. Entre el diagnóstico diferencial, entonces tenemos, digamos, muchas clasificaciones con fines prácticos. Lo dividí entre anomalías estructurales, que pueden ser quistes del colédoco o colangitis esclerosante, causas genéticas o metabólicas, la principal, síndrome de Alagille y fibrosis quística a descartar, y otras como colestasis intrahepática familiar progresiva, deficiencia de alfa-1 antitripsina y trastornos de la síntesis de ácidos biliares, los endocrinos como aquellas patologías que incluyen tiroides y pituitaria, las infecciosas que ya la hemos venido hablando y las misceláneas que no, digamos que comparten varias de las características anteriormente mencionadas.
Importante entonces el manejo prequirúrgico. Entonces, una vez realizado el diagnóstico, tenemos que como principal manejo pues es el quirúrgico. Entonces, para una vez teniendo pues el diagnóstico, voy a verificar pruebas de laboratorio, como ya las hemos mencionado, función hepáticas, tiempos de coagulación, pues como todo lo prequirúrgico, siempre debe ir acompañado de una valoración preanestésica, un ayuno según protocolo intestinal, la literatura, suplementación breve para mencionarlo, pues ya el rumbo de esta enfermedad y la evolución natural, pues hasta por primera vez los primeros 13 años posterior a la intervención quirúrgica. También pues, restablecer el flujo de bilis del hígado al intestino a través pues, de ductos microscópicos. Ay, perdón, buenos días. Yo dejé de escuchar, no sé si soy solo yo o es para todo el público. Sí, a mí también se me está perdiendo, se escucha entrecortado. Te escucho entrecortado. ¿Te imaginas? Hola, yo sigo sin escuchar. Pasó, ya me está reconectando otra vez con la llamada. Disculpen, es que no sé, se cayó.
Bueno, en cuanto a cuidados posoperatorios, rápidamente para ir terminando, sonda nasogástrica o orogástrica libre de drenaje, inicio de vía oral cuanto más antes posible, uso de ácido ursodesoxicólico hasta dosis de 10 a 30 miligramos por kilo dosis cada 12 horas. Es importante que este ácido ursodesoxicólico se inicie una vez iniciada la vía oral hasta remisión de la ictericia, y se debe tener precaución en niveles mayores de bilirrubina, mayores de 15 y 17 miligramos de cilitro por la hepatotoxicidad. En cuanto a los corticoides, no hay un beneficio, pues hay un beneficio no comprobado y la evidencia clínica pues no respalda el uso sistemático de glucocorticoides. Sin embargo, hace parte de algunos protocolos de manejo. En cuanto a entonces tenemos cefalosporinas y aminoglucósidos, pero depende también del perfil epidemiológico de cada institución. Siempre seguimiento con reactantes y suplementación de vitaminas liposolubles. En cuanto a nutrición, tenemos estas guías realizadas para enfermedades hepáticas crónicas de la Sociedad Norteamericana de Gastrohepatología y Nutrición, publicadas en el 2019. A grosso modo, entonces siempre fórmulas concentradas o fortificadas de lactancia materna hasta llevar a 24 kilocalorías, máximo 27 kilocalorías por onza, siempre establecer unos parámetros o unas medidas antropométricas, digamos que en cada control, y suplementos de alto valor energético cuando el niño está en alimentación complementaria, como aceites de triglicéridos de cadena media o polvo de polímeros de glucosa. Si nos quedamos cortos con nutrición, se recomienda nutrición complementar por sondas gástricas, evitar al máximo el uso de gastrostomías y la suplementación de vitaminas liposolubles con su respectiva dosis. Estas vitaminas liposolubles, una vez se tenga monitorizados los niveles, se deben pues dejar de suplementar, pero se deben continuar midiendo mínimo trimestralmente durante el primer año de vida, y se debe pues guiar por los pues, de laboratorio. El desenlace y pronóstico con fines prácticos hablamos en tercios. Entonces, un tercio tiene éxito con supervivencia hepática nativa a largo plazo, un tercio no mejora y requiere trasplante temprano, y un tercio mejora parcialmente y requiere trasplante a mediano plazo. En cuanto al desenlace pues, y pronóstico, tenemos este estudio retrospectivo en el 2025, es reciente, que se analizan 1.792 pacientes registrados y pretendía establecer básicamente los modelos de riesgo para supervivencia de hígado nativo. Acá tenemos el número de pacientes registrados que tenían seguimiento en el primer año, 5 años, 10, 15 y 20 años posteriores, con cada una de la N o del número de muestra, y se reportan unas tasas de supervivencia de hígado nativo en el primer año hasta el 79%, a los 5 años del 70%, a los 10 del 61%, a los 15 del 59% y a los 20 del 54%. En esta gráfica básicamente se grafican, pues valga la redundancia, estos predictores. La línea roja representa la supervivencia mayor al 50%, que se cumplen todos los años, y mayor y menor al 50% respectivamente. Los predictores para trasplante hepático, entonces, edad en el momento de la cirugía, la edad varía. Tenemos estas dos grandes cortes, esta de Canadá, donde reportan supervivencia de hígado nativo cuando se hace menor de 30 días del 49, cuando se hace mayor a 90 días del 23, es decir, que a más corta edad, pues más supervivencia de hígado nativo. Y tenemos esta otra corte de Taiwán, que a menor de 60 días sobrevida del 66%, y en Taiwán mejoró pues la tasa de supervivencia general a los 5 años, que pasó de ser de 56 al 89%. Entonces, punto de corte ideal menor de 60 días. Predictores para trasplante hepático, continuamos con calidad de la cirugía. El éxito quirúrgico depende de la experiencia del centro. Se dice que tiene una mayor tasa de éxito que aquellos centros donde se realizan mínimo 5 procedimientos de CASAI por año. Los biomarcadores hacen parte del seguimiento, como lo hemos venido diciendo, la medición de bilirrubinas, que es la más importante. Indicaciones de trasplante hepático, entonces fallo primario, que la permanezca con bilirrubina total mayor a 6,
de 2 a 6 miligramos durante los siguientes 3 meses a 6 meses de intervención, pero recordemos que siempre se debe mirar también acompañado de la bilirrubina directa, que es mayor de 1. Fallo en el medio, hipertensión portal, disfunción hepática progresiva, colangitis recurrente, que es más de 3 episodios por año, o carcinoma hepatocelular. Entre las complicaciones tenemos tempranas, que puede ser dehiscencia de sutura, sangrado, infecciones del sitio operatorio, colangitis y evisceración, y entre las tardías, entonces, colangitis, hernias, progresión a cirrosis, hipertensión portal, entre otras. Las conclusiones es básicamente lo que hemos venido haciendo hincapié durante la charla. Causa 1 de trasplante hepático en edad pediátrica y primera causa de cirrosis. Es la causa más frecuente que requiere manejo quirúrgico. La etiología es multicausal. Punto de corte, toda, con fines prácticos, toda hiperbilirrubinemia a expensas de directa mayor de 2 semanas se debe estudiar. En conjunto, en el momento, en pruebas de imagen, se recomienda la ecografía, pues ninguna de las otras mencionadas, aparte de la colangiografía intraoperatoria, tiene nivel de evidencia. La biopsia sigue siendo la piedra angular para el diagnóstico histopatológico y el desenlace y pronóstico depende del diagnóstico y manejo temprano. Finalmente, para cerrar ya la charla del día de hoy, siempre el manejo debe ser multidisciplinario, tanto equipo quirúrgico como clínico, en este caso pediatras, nutriólogos, cirujano pediátrico obviamente, y endocrinología, y pues todos los que se necesiten para realizar un abordaje pues multidisciplinario. Muchas gracias por la atención. Para escuchar los comentarios. Damos paso de pronto a los comentarios o a las preguntas. Hola, doctora, ¿cómo estás? Muy ¿Me bien. escuchas? Sí, señor. Bueno, entonces, Diana, es un tema apasionante, la atresia de vías biliares, precisamente porque el enfoque y el manejo, además de precoz, tiene que ser oportuno y bien indicado. Obviamente un tema muy denso. Yo pienso que hiciste una muy buena revisión bibliográfica, una buena presentación, tienes buenas diapositivas. Creo que es importante manejar el tema del tiempo, ¿verdad? Cuando uno en nuestra parte de formación como médicos, a veces uno tiene tanta información que quiere decir todo y es válido, pero también hay que aprender como en una presentación a comprimir un poquito o por lo menos hacer más breve. Entonces, esa es la única recomendación que te tengo. Yo te quería hacer una pregunta que lo mencionaste en diagnósticos diferenciales, pero que me parece demasiado importante. ¿Cómo diferencias una atresia de vías biliares de un Alagille? Yo pienso que este punto es crítico porque obviamente, digamos que dependiendo del adecuado diagnóstico, uno va a tomar la decisión o de hacerle un Kasai o simplemente darle un manejo diferente a la ductopenia. ¿Cómo lo diferencias? Bueno, teniendo en cuenta, aparte pues de la etiología que el Alagille es una enfermedad genética como tal autosómica dominante, que la gran representación del Alagille es que es una presentación sindromática y va a ir acompañado de, aparte de la o la de la ductopatía a nivel del sistema biliar, también podemos tener fenotípicamente hablando hipertelorismo, mentón puntiangulado, o sea, particularmente hallazgos fenotípicos que me lleven a una orientación más sindromática, alteraciones óseas, se describen también vértebras en forma de mariposa. Digamos que no es como tal la atresia o la anormalidad como tal del sistema biliar, sino que va acompañado de otros rasgos fenotípicamente y sindromáticamente hablando. Listo, doctora. Otro de los temas que me parece importante, a veces perdemos tiempo pidiendo resonancia, pidiendo gamografía, una biopsia. Y yo creo que uno de los mensajes grandes de tu conferencia es más de 15 días de ictericia
sospechar atresia de vías biliares, si la ecografía es sugestiva o es hecha por un radiólogo pediátrico. No perdamos tiempo, colangiografía y en el caso de que sea positiva para atresias de vías biliares, hacer el CASAI. Te voy a hacer una segunda pregunta y ya para que el resto de los compañeros pueda participar. Es una pregunta que definitivamente tú ya mencionaste, pero quiero que en eso seas más enfática. Los mejores resultados de la corrección quirúrgica, y por eso es tiempo sensible, después de que revisaste los diferentes flujogramas y las diferentes recomendaciones, porque tú dijiste, sigue siendo el número mágico 90 días, pero en tu opinión, en tu concepto, en lo que encontraste, definitivamente, ¿cuál debería ser el tiempo ideal de diagnosticado y tratado una atresia de vías biliares? Doctor, por la literatura global, repito, son 90 días, sin embargo, en los lugares donde más se tiene pues como la práctica o por el número de incidencia, que fue pues como la corte más amplia que visualicen los estudios, es la de Taiwán, y sin duda alguna se beneficia mucho más en los 2 primeros meses de vida, es decir, 60 días, porque esto logró disminuir esa o aumentar esa sobrevida del 56 casi creo que al 80% mencioné yo, pues que es como lo más significativo, porque pues igual la mayoría mencionan 90, pero idealmente entre más temprano mejor, teniendo ese punto de corte de Taiwán o del Oriente que reportan en 60 días. Se beneficiaría más. Ok, doctora, listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, también por su asesoría. ¿Algún otro comentario? Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por su seminario que estuvo muy interesante, muy bien preparado. Me gustó mucho la parte de la fisiopatología porque nos enseñó mucho sobre las posibilidades etiológicas de esta entidad. Bueno, yo creo que no hay mucho que agregar y ya el doctor también hizo todas las preguntas. Solo quisiera preguntarle un poco sobre los esteroides preoperatorios. Doctora, en realidad lo que encontré es que hace parte de algunos de los protocolos a nivel mundial, pero en realidad la evidencia no lo recomienda como uso rutinario. Es como lo que encontré. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Si no hay ninguna otra intervención, entonces damos por finalizado el seminario del día de hoy. Muchas gracias por su atención.